Bueno, entonces queremos saber si esta cosa es posible o no, es populista, como dicen algunos. ¿Es A viable? ver, lo vamos a hablar con el gerente general de la tasadora Arenas y Cayo y presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. El experto inmobiliario está con nosotros, Teodosio Cayo. Muy gentilmente está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. ¿Es posible hablar de congelar los arriendos en Chile? Sí, por supuesto, siempre es una posibilidad, digamos, y hay experiencias internacionales que demuestran que se ha aplicado, digamos, con resultados diversos, digamos. En algunos casos ha sido un poquito mejor, otro peor, digamos. Siempre en el corto plazo es siempre una medida muy satisfactoria para la persona que pueda estar complicada, pero en el largo plazo en realidad uno ve que esas medidas a veces no son lo que pensalmente se inició, digamos. Ay, ¿por qué se lo preguntamos? Pasemos a ver unas láminas que hemos preparado para que pongamos la realidad de todos los chilenos en la pantalla. Acá hay un promedio de arriendos en nuestro país. Después vamos a ir al desglose por regiones. Pero hoy día, en promedio, arrendar una casa está sobre el $1.000.000 y un departamento sobre los 600.000 pesos. Y allá por el otro lado tenemos el promedio a nivel nacional. Evidentemente ahí va a depender de la realidad de cada familia, Pero ¿cómo ¿no? va aumentando los precios? 865.082 pesos. Es mucho dinero y por lo tanto Francesco preguntaba, ¿es posible? Usted decía sí. La pregunta es una buena idea? A uno ve esto y dice, como familia, claro que sí, pero también esto tiene implicancias, ¿no? Claro, primero la lámina, digamos, muestra aquellas propiedades que no tienen subsidio. Por lo tanto, ahí hay un grupo, digamos, importante de arriendos que no está contenido en estos números. Lo segundo, digamos, es que en general estas medidas, sobre todo, por ejemplo, la que se implementó en Nueva York, por allá por el año 23, digamos, en la práctica es una buena medida, pero no necesariamente va a las personas más vulnerables. Es una buena medida para la persona que está pagando un arriendo y tiene unos efectos, digamos, también nocivos desde el punto de vista de mercado, porque evidentemente esa persona que se queda con un arriendo mucho más estable y que es muy bueno desde el punto de vista de su economía personal, hace que también las personas que invierten en este tipo de propiedades tampoco lo hagan en el futuro. De hecho, hay muchas personas en Chile, llevándolo a la realidad nacional, que han comprado un inmueble precisamente para tener un ingreso post-jubilación. Claro. En ese caso, digamos, en realidad el fijar los arriendos significa que o no va a poder cubrir la cuota del dividendo o simplemente no va a ser un atractivo poder comprar o hacer el esfuerzo de un nuevo inmueble para poder tener una renta futura de eso. No, de hecho, así como están las cosas, muy probablemente que las personas que hayan comprado una vivienda que estén pagando el dividendo no les dé si es que tienen esa vivienda arrendada, no hace el match, porque las cosas con las tasas están muy complicadas. Lo que sí me parece que, bueno, los promedios esconden algunas cosas también complejas, porque convengamos que la mediana, o sea, las personas que en Chile ganan 700.000 pesos o menos, la mitad de los trabajadores ocupados, y estamos hablando de que el costo del arriendo en promedio de un departamento es prácticamente lo que ganan la mitad de los chilenos completamente. Y el millón, es que me llama la atención también, porque si una casa cuesta arrendarla $1.000.000, el promedio de lo que ganan los chilenos es $1.000.000. Pero 7 de cada 10 no ganan ni siquiera cerca del $1.000.000. Claro. Entonces, uno dice, en Chile, yo no sé cómo estará el mundo, pero en Chile en verdad las personas, al menos si es una pareja, por ejemplo, la mitad de la plata de ese hogar se va en el costo de donde viven. De hecho, el 25% es lo que se calcula como valor máximo a pagar por la cuota de un dividendo hipotecario. Por lo tanto, un cuarto de todo lo que puedan recibir, y por eso hoy día se habla de renta complementaria, es decir, que ambas la pareja, digamos, puedan complementar su renta para que efectivamente puedan acceder a la vivienda. Y por eso estas cifras de alguna manera esconden también el peso que tiene la región metropolitana respecto al resto de las regiones. Si uno se mueve de la región metropolitana media hora, una hora, en realidad los valores caen sustancialmente. Sí. Pero sin embargo, digamos, el número de vivienda es muy distinta a la que nosotros vemos, sobre todo en los ejes de las ciudades, digamos, o en el caso de la región metropolitana, en las estaciones de metro. Vamos justamente a la realidad nacional porque hicimos el desglose también por regiones y claro, aquí las que están en color naranjo son las que se escapan, Antofagasta, Atacama, la región metropolitana por cierto, y el Maule. Por ejemplo, la región metropolitana el promedio es de 1 millón, pero mira por ejemplo Antofagasta, 1,5 millones. La Araucanía tiene
584. No, sí, pero insisto que los promedios esconden muchas cosas y las personas no creo que en Chile podamos pagar arriendos de esta naturaleza. No, pero es que claro, ahí depende de la cantidad de integrantes del hogar, en fin, son un montón de factores. Ahora, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que es uno de los valores más altos, está incidido muy fuertemente por lo que significa el arriendo para la minería, para personas que trabajan en la minería. Por lo tanto, en términos de volumen, son muchas más las personas que están arrendando bajo esa condición que las que están haciendo, ¿no es cierto?, un arriendo año corrido. Más allá del detalle de cada familia, ¿por qué está tan caro arrendar? Porque antiguamente era una opción más viable, lo que decía Francesco, por ejemplo, había gente que con un mayor poder adquisitivo podía quizás comprar una propiedad y arrendarla y que se pagara entre comillas sola, ¿no? Pero hoy día eso ya no es negocio. Por otro lado, hay un grupo de parlamentarios que está diciendo, oye, que no se cobre más en UF también, porque eso también está encareciendo mensualmente el valor del arriendo. Y la pregunta es, más allá que todos conocemos la realidad económica de nuestro país, ¿por qué los arriendos se dispararon tanto? Bueno, hay dos razones o dos vías por las cuales uno puede averiguar, ¿no es cierto?, el valor del arriendo, sacar primeras conclusiones, digamos. La primera tiene que ver que muchas personas que hoy día están arrendando provienen, ¿no es cierto?, de un bien que se compró precisamente para esos fines. Y por lo tanto, si combinamos lo que significa el valor del arriendo con el crédito hipotecario, lo que se paga mensualmente, en muchos casos incluso el arriendo está por debajo de ese valor. Claro. Y muchas personas que apostaron por comprar un inmueble, pagar el dividendo y pagar ese dividendo con el arriendo, no lo están haciendo. Por lo tanto, el valor del arriendo en peso incluso está por debajo de lo que ha significado el valor cuota mensual del crédito hipotecario. Y la otra vía es que efectivamente el precio final está dado por básicamente tres cosas. Uno, lo que significó el costo inicial. Luego, todos los gastos que están asociados, por ejemplo, contribuciones, para decir uno de ellos, y también lo que la persona espera recibir a cambio por esa inversión o por lo que hizo. Y en ambos caminos vemos que el valor del arriendo efectivamente tiende, o el precio final tiende a subir por estos factores que están ahí involucrados. El costo inicial de la vivienda es alto, los gastos asociados para mantener esa vivienda también son altos, y por otra parte, digamos, en muchos casos, la persona que compró el inmueble para rentarlo no necesariamente está pagando ni siquiera el dividendo para poder decir, mire, me estoy quedando con un diferencial positivo respecto a esta propiedad. Ya, entonces, básicamente, si congeláramos el valor de los arriendos, estaríamos dañando al dueño de la propiedad. Sí, de hecho, y estamos hablando de dueños, personas comunes y corrientes, no estamos hablando de grandes empresas que hacen un edificio para arrendarlo, sino que estamos hablando de muchas personas que han hecho un esfuerzo importante para comprar un inmueble que les pueda servir de renta. Pero claro, ahí hay que buscar un equilibrio. Exacto, ¿cómo hacemos esa ecuación para que finalmente no sea una locura pagar los arriendos, pero tampoco se vea perjudicado? Porque también conocemos a veces la trampa, que te pueden congelar algo, pero te empiezan a subir otra cosa. Finalmente el cliente siempre paga. Sí, de hecho, una de las medidas es ver cuáles son de estos bienes los que tienen subsidio y por lo tanto no es una única medida la que hay que tomar, es decir, sin fijar los precios, con fijar los precios, sino que pueden haber opciones mixtas y sobre todo hay opciones como por ejemplo el leasing habitacional que permite arrendar con opción de compra, es decir, tener una movilidad mucho mayor que haga que las personas también puedan acceder, sobre todo personas que están en los tramos más bajos de ingreso o personas que están partiendo para formar una familia, digamos, sobre todo los jóvenes, cuando se le da acceso a los jóvenes a la vivienda, ya sea por el arriendo o por la posibilidad de compra, efectivamente estas iniciativas en realidad dejan tener toda la fuerza que inicialmente podrían tener, digamos. Teodosio Cayo, muchas gracias por la entrevista, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenos días.